Bienvenidos a Cine Pendiente. Con ustedes, los sospechosos habituales. José Aquino, Ana Costa, Smiley Domínguez por aquí en los controles. Hoy vamos a hablar de cine dominicano. Ujú. ¿Cuál sería esa película, José? Estuvimos por la premiere de la película Au revoir, que dice Marc Mejía que es au revoir. Au revoir. Que cuidado Perdón. con... Tiene que practicar el Sí. inglés. Perdone nuestro el francés. Sí, El francés. Au revoir. au revoir. Pero le damos las gracias a Pats, que nos invitó a la... Pats Guerrero, Pats claro Guerrero, que que sí. nos invitó a la premiere de esta película dirigida por Ronnie Castillo y escrita por María Laura Gargarella. Ella es una guionista argentina. Y la película está protagonizada por Sophie Gómez, Jimmy Jean-Louis, José Enrique Pintor, un pequeño papel, Cristel San-Louis Agustán Wow. y Halsen Santana. Es un elenco corto, pequeño. Sí. Y esta película tiene muchas características ¿De qué va? importantes, exacto. Lo primero. Porque esa es una de las principales características, Ajá. lo llamativo del guión, la historia Ajá. que propone. Una muchacha que fallece en un accidente y su esposo, a raíz de su fallecimiento, se entera de que ella tenía un affair, una relación extramarital con un señor en Francia. Ella fallece aquí en Dominicana y ella tenía un affair en Francia. Él se entera a través de una serie de informaciones que consigue a raíz del fallecimiento de la muchacha. Ujú. Pero entonces lo curioso es que él decide ir a Francia para saber quién es el tipo. Tú ves, ahí comienza como una especie como de obsesión compulsiva, de fetichismo que se le despierta al tipo, de saber con quién su esposa lo estaba engañando. Es decir, una historia interesantísima. Un chisme. Un chisme buenísimo. Como lo que a nosotros nos gusta. La verdad hay que decir. Sí. Entonces, esa historia se plantea dentro de una película que es irregular. Es una película que no tiene todos los elementos colocados de la manera correcta para que sea una historia estable. Pero sí llega a un punto en que la película te atrapa, porque la historia es importante, el contenido es importante y te atrapa. Aun cuando tiene, por ejemplo, unas primeras secuencias en las que tú puede que tú digas, bueno, no me está llamando la atención lo que está pasando aquí, no está sucediendo nada, pero tú permites que la historia continúe y entonces llega esto que estábamos diciendo, esta situación tan extraña, tan enfermiza, de tú querer saber quién es el tipo, coger para Francia con un ticket que ya la muchacha había comprado antes de morir. Es decir, es una historia que atrapa al público y creo que nosotros lo hemos dicho antes aquí, ese es uno de los principales puntos de una película. Si una película amarró al público, ya tiene un buen porcentaje del pleito ganado cuando amarró al público. Sobre todo por los personajes incluyendo sobre todo este Jimmy Jean-Louis, que es un tipo como que se roba el show en buen dominicano, que él hace el papel del amante de la muchacha. Es la persona a quien el personaje de Halsen Santana va a conocer y se topa en Francia. Entonces, esa dinámica que se da entre Halsen Santana y Jimmy Jean-Louis es la esencia de la película, la esencia de este tipo que fue a conocer a su némesis y comienza entonces a interactuar con él. Accidentalmente comienzan a interactuar. Esa dinámica creo que la guionista Gargarella la maneja muy bien dentro de su guión. Aunque yo pienso que la película como tal sí es como irregular, tiene sus altibajos, las actuaciones no están equilibradas, por ejemplo. Yo decía que Jimmy Jean-Louis sobresale muy por encima de los demás. Entonces eso como que te desequilibra un poco la experiencia, pero al mismo tiempo te hace esperar los momentos de este personaje y cuál va a ser su desenlace. Es decir, que la película tiene como esa
nada en esas dos aguas, de que no lo tiene todo, pero me mantiene expectante. Entonces, qué curioso cuando una película logra eso, que no, como que le faltan cosas, pero me interesa. Sí, porque usualmente las que responden a esa fórmula tienden a aburrirte y tiende a Sí. ser como muy evidente las fallas que tiene la película. Cuando yo la estaba viendo, yo decía, bueno, tiene mucho sentido que la película se llame Adiós. Es como una despedida. Sí. Tenemos esta relación, una pareja que repite, en el caso de Halsen Santana y Sophie Gómez, que tuvimos el año Sí, pasado en Aire. En Aire. Nuestra película de ciencia ficción dirigida por Leticia Tonos, y que en este caso es una relación desgastada. Ellos tienen mucho tiempo juntos, él es un escritor, se nota que hay un tiempo por la forma en la que él mira hacia esa relación en ese momento, que hay un desgaste muy evidente, hay una rutina, hay como un anquilosamiento de la relación de ellos que hace que se abra una pequeña ventanita que ella necesite como un escape y necesite verse de otra forma o que alguien la vea. O que alguien la vea, que la reconozca, ¿no? Porque hay como una distancia muy importante en esa relación. La muerte, como todo, viene a poner las cosas en su lugar, a darle la perspectiva a las cosas que uno de alguna manera ha dado por sentado. Y es el catalizador de culpas, de arrepentimientos, de muchas cosas que se dejaron de hacer y se dejaron de decir, y que la muerte viene a recordarnos el hecho de que, bueno, ya es demasiado tarde, no hay tiempo para arrepentimientos. Eso que tú dices de Jimmy Jean-Louis, que realmente es un personaje muy carismático, fíjate que ambos personajes están en los dos extremos. Sí. El personaje de Halsen Santana, un tipo apesadumbrado, un escritor que vive una vida interior, distanciado, enfocado en lo que está escribiendo, que le toma muchísimo tiempo. Por la casa en la que vive no están en olla, o sea que es un escritor que está como bien. Sí, ¿Sabes? sí. O sea, tú sabes que se sale un poquito del estereotipo del escritor en olla, pero escritor al fin. Vive como una vida interior muy en silencio. Todo lo contrario del personaje de Jimmy Jean-Louis, Frederick, que es un tipo abierto, un tipo alegre, de mundo. Sí, extrovertido. Extrovertido, que tiene esa conexión tan rápido. Tiene que tal vez mucho del carisma de Jimmy Jean-Louis, pero también tiene mucho de que su personaje tenía que ser así para volverse tan evidente que su esposa no tuviera opción. Para contrastar con el personaje. Claro, que estar con ese tipo tan maravilloso. Sí. ¿Entiendes? Así lo veo yo. Pero creo que es una historia para pensar en las relaciones. Es una historia que te pone en perspectiva muchas cosas que uno da por sentado por el tiempo, por la manera en la que uno se relaciona, por las rutinas que se establecen, por las cosas que no se hablan y que por evitar conflictos tal vez se vuelve difícil. Esas son todas las cosas que no se dicen en la película. Sí. Pero que el personaje de Halsen Santana lo está sufriendo porque no es un personaje que dialoga mucho, que se expresa mucho. Él va al encuentro de este tipo que tú dirás, pero qué loco, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que ese tigre coja para allá? Sí. A buscarse ese hombre y uno de una vez se le pone como la procuraduría delante de que lo va a matar. A eso que lo va a matar. Sí. Pero al fin y al cabo, en el transcurso de ese viaje, él fue a encontrar una respuesta y la obtuvo del por qué ella había elegido a esa persona. Y no le quedó más remedio que admitirlo que el tipo es un tigre carismático. Pero aparte de que es un tipo carismático, él tuvo que hacer conciencia del abandono a la que lo tenía sometida y que no estuvo para ella en los momentos que ella necesitaba. Y cuando se hacen los vacíos,
hay que llenarlos de alguna manera. Y creo Sí. que la película habla de eso, más de todo el planteamiento que tú decías, ¿no? De esas irregularidades, de ese primer acto que tiene la película que le da como mucha debilidad. La gente respondió muy bien a la historia Sí, porque a eso se nosotros nos nota. gusta llevar vida y el chisme. Sí. Y nosotros queríamos saber qué iba a pasar cuando él descubriera la verdad y Sí. cuál iba a ser la reacción de ese momento. Sí, uno puede tomar la temperatura de la película con la audiencia Ujú. y las cosas que van sucediendo en pantalla y cómo reacciona el público. Y realmente la película tiene la capacidad de conectar con el público. Y yo quería destacar también el departamento de la cinematografía, que es de Román Le Chapelier, que me parece que la fotografía está muy, muy bien ejecutada. Cada plano de la película, cada secuencia está muy bien fotografiada, muy bien compuesta. Hay escenas en movimiento, de persecuciones, que están excelentemente logradas. No, y el paisaje, la playa Sí, espectacular. Y sí, la ciudad en Bretaña, en Francia, para allá, wow, qué ajá, belleza. sí, cómo atrapa pequeños lugares, porque no, es como más, la película es más detallista, no es una Ujú, cuestión que te muestra ujú. muchos amplios del lugar, sino que se mantiene dentro, que los personajes son escenas más íntimas entre los personajes. Y creo que el Le Chapelier lo maneja muy bien en el área de la fotografía. Y destacar también que es una coproducción con Con Francia, Francia, sí. sí, por lo que requirió que se rodaran partes aquí. Eso a mí me parece Samaná, las partes que Ujú. se rodaron aquí y allá en Bretaña, en Francia. Es decir, que en ese sentido es una película que yo decía que es irregular, pero las partes en las que se sostiene bien son más destacables que las partes en la que tú puedes, ¿Por qué que nosotros tú le decimos puedes que es contestar. irregular? Tiene, por ejemplo, esos aspectos. El detalle de que las primeras secuencias de la película son como que muy poco llamativas. La introducción del personaje y del Sí, escenario en el que convive el personaje de Halsen Santana. sí. Tú eh, pudieras pensar que como que estás entrando a un mundo que no te va a gustar, con el que tú no vas a conectar. Tienes que darle el tiempecito para que eso suceda. Está el tema de las actuaciones, que hay muchos altibajos. No es el mejor momento de Halsen Santana, no es la mejor ejecución. Sobre todo, el personaje él tiene algo curioso, y cuando está introspectivo, te da más que cuando él lo vocaliza. Eso es curioso, que le pasa eso a ese personaje. Porque es que él tiene una cara muy Sí, cinematográfica. sí, Él es sí. muy expresivo. Sí, entonces como que lo que faltó fue afinar el tema de cuando el personaje tiene que verbalizar sus emociones, como que Ujú, no está no está a la altura de Jimmy y Jean-Louis, porque él tiene que ser mucho más ujú, estridente, pero así dentro de esa introversión, él pudo estar al nivel, ujú. podían hacer una mejor dupla. Sin embargo, se sobresale de mucho, mucho Jimmy Jean-Louis, sobresale mucho. Y entonces eso es notable, tú lo notas, tú dices, coño, se lo comió vivo. Esa película es del Moreno. Pero en términos generales, yo creo que la película al público le agrada. Es una película que le agrada al público, es decir, que el 1 hora director 15. tiene una Fantástica. extensión Fantástico. dorada. Ese es el tiempo dorado para una Gracias. película. Gracias. Sí, porque es concisa. Ujú. Es concisa. Sí, y tú te pones a pensar en eso. ¿Y para qué tenía que durar más de ahí? No hay No, ninguna razón. no. Es concisa. Y te lo dice todo lo que tiene que decir, lo plantea la película. Incluso algunas cosas que yo les reclamo personalmente es, por ejemplo, de dónde vendría la obsesión del personaje de Halsen, que no tenemos un Hay background. una doble moral porque hay un momento en que una amiga le dice, pero tú también has tenido otras relaciones
fuera de él, y él dice sí también. Y es este asunto que lo que hacen las mujeres es como más recriminado que en el caso de los hombres, porque él se siente traicionado de una manera que no lo puede explicar. Las razones. Al final, él llega a esa conclusión de que realmente él no estaba al 100% en esa relación. Sí, él lo va, y hay muchas cosas que ella dejó de hacer para complacerlo a él. Sí, él va despertando a esa realidad. Y también me gusta cómo ella resuelve la historia. Eso está... no lo vamos a revelar porque incluso es un final como un poco ambiguo. Que te deja saber lo que sucede. Pero tú tienes que hurgar un poquito, tienes que estar atento porque se te puede escapar el final. Sí. Incluso cuando salimos de la proyección, conversábamos sobre eso. Ven acá, ¿qué pasó al final? ¿Esto o esto? Sí. Porque fácilmente te puede ir, te abre dos caminos, pero al final es un camino el que se da. Yo entiendo que la película, dentro de su género y lo que plantea, es una película que el público la puede ver sin problema y se la va a gozar. Sí. El público va a disfrutar esa película. Totalmente. Sí. Dentro de la filmografía de Ronnie Castillo, creo que él va teniendo una tendencia al asunto del género del drama, porque este año vimos en el Festival de Fine Arts Libélula, que está protagonizada por Pepe Sierra y Judith Rodríguez, una película que se grabó aquí en pandemia. Toda una proeza, ¿no? Yo escribí de ella en Cine Pendiente, pueden revisar por ahí mi reseña. Y Ronnie Castillo es el director de Quien Manda, ¿no? ¿Quién manda? Sí. Quien Manda, esa comedia paradigmática, romántica del cine dominicano, protagonizado por Nashla Bogar y Fran Peroso. Sí. Me parece que es como una experimentación en otro tipo de historias, ¿no? De poder lograr acercarse a otro tipo de historia de este director que definitivamente tiene mucho que decir. Creo que a pesar de las irregularidades que hemos conversado en este análisis, Adiós, Orba, es una película que uno no le puede quitar que la gente decodificó lo que quería contarse y que no dejó de perder la atención en la historia, a pesar de que tiene partes en francés, a pesar de que tiene eso de que hay muchas cosas que faltaron por decir, pero la gente lo que quería saber era lo importante. ¿Qué iba a pasar cuando estas dos gentes se encontraran? Y eso era lo único que primaba en la atención del público. Y que es lo que importa. Al final la gente va al cine a entretenerse. Y a gozarse una historia de la manera que sea. Así que Adiós sigue en cartelera. Mientras hacemos este episodio está en cartelera. Y entiendo que es una película más universal, ¿verdad? No es una película que plantea realidades que nos atañen directamente como dominicanos, sino que es una historia universal. Tú vas a ver algo que pudiera haber sucedido aquí, pudo haber sucedido en Dinamarca, en Suecia o en Argentina. Sí. Es decir que yo la recomendaría porque el público en general la va a pasar bien viendo esa película. Yo también. Sí. Yo también. Si usted la ve, si le gusta este contenido, suscríbase a Cine Pendiente. Si ha visto la filmografía de Ronnie Castillo o si después de este corte puede ver Adiós en los cines, déjenos saber en los comentarios.